Bien, jóvenes, muy buenos días. Vamos a iniciar la semana 11 del curso de Geografía y Educación Cívica. Voy a proceder a compartir la diapositiva, el PPT de Geografía, y ustedes, como siempre, por favor, me confirman que pueden ver sin problemas, sobre todo que esté corriendo o pasando cada una de las diapositivas mientras voy explicando. Entonces, voy a empezar compartiendo el PPT de Geografía. Y bueno, ahí estamos. Igual yo ahorita lo amplío para poder ver mejor y espero que no haya problemas para que ustedes me sigan en la clase. Y si hubiera problemas que no corre la diapositiva, me avisan, ¿no? Eso ya es cosa. Bien. Nos toca ver ahora el tema de las 11 ecorregiones del Perú, es decir, la clasificación del territorio desde el punto de vista de la biología con el trabajo de Antonio Brac y las 8 regiones naturales, el trabajo de planificación, mejor dicho, de clasificación del territorio desde el punto de vista de la geografía, ¿no? Que es el trabajo Pulgar Vidal. Entonces hay un concepto básico porque vamos a empezar con el trabajo de Antonio Brac, que dicho sea de paso fue el primer ministro del ambiente, ¿no? En el 2008, si no me equivoco. Y bueno, ya falleció, pero dejó este bonito trabajo de 11 regiones, que es un libro muy voluminoso, pero que también vende en una edición popular que editó hace años, pues el diario El Comercio, bajo el título de la colección temática del Perú. En el trabajo en estas ediciones que hizo El Comercio de colección temática del Perú, y también el diario que es parte del grupo del diario El Comercio, que es el diario El Trome, creo se llama, sacaron una edición popular de este libro de Antonio Brac, una síntesis, una edición, y y fue muy bueno, ¿no? Realmente porque el libro en original es muy caro, ¿no? Porque es muy, digamos, como es muy ilustrado, con fotos en colores, pues para ver todo lo que corresponde a lo que son este, las fotos de las ecorregiones, la flora, la fauna, todas estas cosas, ¿no? Perdón, parece que se desconectó un ratito, ¿verdad? Seguimos en contacto, ¿no? Perdón que en su momento hubo un problema acá, creo. Se fue la señal. Pueden escucharme, ¿no? Sí, y ver la diapositiva, ¿no? Sí, Bien, profesor. ya, gracias. Entonces voy a volver a ponerlo en grande. Estaba explicando de que esta edición del libro de Antonio Brac, que es un libro muy voluminoso, salió en colección popular a 5, 10, 5 soles, la más barata, y a 20 soles, creo era con tapa empastada. Y eso sale en el diario El Comercio y en el Trome, que ustedes capaz lo pueden encontrar en los libreros, estos que venden libros antiguos. Allí preguntan por la edición esta popular digamos, que se llama, es el número 5 Ecología, le pusieron el título, Ecología, el volumen 5. Preguntan, volumen 5, el fascículo 5 de Ecología de la colección temática del Perú, ¿tienes eso? Le preguntan al vendedor y seguro lo tiene y se los vende mucho más barato que comprar el libro de Braque, es muy caro, ¿no? Y están fotos en colores y todas estas cosas. Así que les paso el dato por si acaso, se interesan algunos en estos temas o quieren postular a biología, no sé. Bueno, o ingeniería ambiental. Bien, entonces el concepto de ecosistema es el concepto básico en biología, pues, ¿no? Que nos dice que el ecosistema, que es el concepto que es unidad básica de la ecología, está conformada pues por los organismos que viven en un área y el medio físico, o sea, el factor inorgánico o inerte, con el que interactúan las entidades funcionales, que son la flora y la fauna, ¿no? Básicamente. En otras definiciones dice que el ecosistema es pues considerar los factores bióticos y factores abióticos que se encuentran en estrecha interrelación, ¿no?
Bióticos se refiere a la vida, pues flora, fauna, y abióticos a los suelos, agua, rocas, etcétera. Entonces existen los ecosistemas que tienen estas características y que son espacios geográficos donde hay mucho desarrollo de flora y fauna y por eso son muy interesantes estudiarlos. Tenemos que nuestro país ha sido reconocido como uno de los 17 países mega diversos a nivel mundial por poseer más del 70% de la biodiversidad del planeta, pues, ¿no? También en el libro de Braque mencionan algo que no está en la separata acá ahorita, en el PPT, ni en la separata, que es que el Perú tiene a nivel de biodiversidad mundial el primer puesto en variedad de plan de aves, ¿no? En primer lugar en variedad de aves, en primer lugar en variedad de orquídeas, unas flores, y primer lugar en variedad de mariposas. O sea que primer lugar en aves, orquídeas y mariposas, ¿no? El Ministerio del Ambiente, a través de su Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, es responsable pues, de la gestión de los ecosistemas del país, ¿no? Priorizando de esta manera los ecosistemas que se consideran frágiles, como los bosques tropicales, o los bosques estacionalmente secos, como son algunos del páramo, desiertos, entre otros, ¿no? No olvidemos de que estos ecosistemas son muy sensibles a cualquier cambio leve que hubiera en alguno de sus componentes. Por ejemplo, el actual calentamiento global que hemos hablado en otras clases, al elevar la temperatura de la atmósfera y de los océanos, y está alterando ecosistemas, pues, ¿no? Porque los ecosistemas generan condiciones ambientales para la variedad de vida, pero cuando se va a tropicalizar la Tierra por el calentamiento global, si sigue calentándose el clima, entonces se va a calentar y todo lo que va a predominar es clima cálido, tropical. Solo se van a beneficiar plantas y animales tropicales, pues. Y las plantas y animales de climas templados o fríos se van a perjudicar o extinguir muchos de ellos. Bueno, tenemos que es una ecorregión para Antonio Braga, ahí está su foto. Es un área geográfica que se caracteriza por tener similares condiciones climáticas. Edáficas significa suelos, edáficas es suelos, hidrológicas, flora y fauna, donde los diferentes factores como actúan en estrecha interdependencia, que esa es la característica del ecosistema, pero aquí es como si el ecosistema se convirtiera en una gran región que tiene estas condiciones similares y por eso ya no se llama solo ecosistema, sino ecorregión, ¿no? Porque es a nivel ya regional de un país. Por ejemplo, en el caso del Perú, acá vemos el mapa, pero yo quisiera que vean, no sé si ven mi cursor, si lo ven, ¿no? Que es una flecha roja, ¿no? Bien, si ustedes pusieran acá una línea imaginaria y solo con esta línea o pusieran algo que tapara esta parte y solo dejáramos el norte del Perú, hasta aquí más o menos, veríamos que esta zona norte es la más intrincada o compleja en cuestión de los ecosistemas, o las ecorregiones, perdón. Es una zona que tiene más relaciones complejas de las ecorregiones, ¿no? Incluso acá en Tumbes hay una pequeñita que es el bosque tropical del Pacífico, ¿no? Pero que no es pequeñita solo porque está en Perú, sino está sigue, pues, como son ecorregiones naturales, siguen hasta otros lugares de la región, ¿no? No son exclusivas de Perú. Y tenemos que en el norte es más, como ustedes ven, más compleja la relación, pero si vean al sur, ven que las ecorregiones están más paralelas o longitudinales, ¿no? Menos complejas. Bien, con esa idea entonces podemos pasar a ver la primera ecorregión porque hay que mencionar para también de que Antonio Brac considera como ecorregiones también el mar peruano, el mar frío y el mar tropical acá al norte, ¿no? Entonces, a esto es a diferencia de Pulgar Vidal, que vamos a ver que Pulgar Vidal no considera el mar, sino solo el continente, el territorio, la zona continental. Bien, pero Brac sí considera el mar, por eso que suman 11, ¿no? Y vamos a ver su clasificación. La primera es el mar tropical, o sea, el mar del norte, que baña las costas de Tumbes y Piura, como ven por acá, de este color más claro. Este es un mar cálido. El mar tropical se extiende pues desde los 5 grados latitud sur, no más o menos desde Piura, sur de Piura, en el norte de Perú hasta las costas de Baja California en México, o sea, se va hasta,
hasta, digamos, ya Norteamérica casi, ¿no? Porque en México es Norteamérica, Baja California en México. La temperatura, bueno, es un mar cálido, 23, 29, 23 grados en verano. La flora corresponde también a aguas cálidas, como son algas, y los manglares, que son esta foto, acá se ven los manglares, son árboles, como un bosque en la desembocadura del río Sarumí, Tumbes, que tienen estas raíces que sobresalen al agua, como ven. Y estos árboles manglares generan un ecosistema interesante, ¿no? Em, y también se sirve como una barrera natural para evitar que las aguas del mar, que golpean constantemente la costa con las olas, esto también es como una protección del litoral, ¿no? En la fauna tenemos pez espada, merlín, barrilete, dorado, tortugas, ballenas jorobadas, como ven en la foto, y delfines, pero más se ven en las ballenas. En la zona de los manglares, esta de acá, encontramos porque esta zona es muy lodosa, mucho barro, como es muy húmeda. En esa zona lodosa hay cangrejos, cangrejos rojos, langostino, conchas negras, almejas, caracoles, cocodrilo americano, oso manglero. Es interesante mencionar que acá hay, por ejemplo, una foto de las conchas negras, ¿no? Es interesante mencionar que algunas de estas faunas son a veces son consideradas también de origen amazónico, ¿no? Porque hay que recordar que en la cordillera de los Andes del norte hay un punto muy bajo que es en Lambayeque, o sea, el punto más bajo de la cordillera de los Andes en el norte es el Paso de Porcuya. Y en el Paso de Porcuya es donde se considera un sitio de más o menos 2000 y tantos metros de altitud, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cómo eso va a influir mucho para la fauna de las zonas que vamos a ver del bosque, ¿no? Tropical. Como ahorita estamos en el mar frío, el mar, perdón, cálido del norte, estamos hablando solo de la fauna del mar, pues, ¿no? Más adelante vamos a hablar ya de la fauna terrestre y vamos a precisar mejor eso que he mencionado. Acá vemos que en la zona de los manglares, en estos bosques, como le digo, hay mucho de estos crustáceos, ¿no? Y también estas conchas negras, como ven en la foto, concha de abanico, etcétera. El oso manglero, el ave fragata, langostas y cangrejos en las zonas de rocas. Y eso es muy utilizado, mucho de esto es en la parte económica, ¿no? De la actividad de la zona, ¿no? Es decir, económicamente quiero decir que venden, ¿no? Ofrecen, y como ustedes saben, hasta hay un ceviche de conchas negras, etcétera, ¿no? Que es muy popular, pero bueno, son parte de la actividad económica, ¿no? También no olvidemos que en el mar, tropical, el mar tropical es más cálido y también por lo tanto es menos salado comparativamente con el mar frío, tiene menos oxígeno y es de un color más azulino, ¿no? Como se puede ver por acá, ¿no? Ahora pasamos al mar frío de la corriente peruana que más bien baña las costas central y sur del Perú, no sé, la mayor parte del Perú. Se extiende de los 5 grados al sur de latitud sur, LS latitud sur, o sea, por Piura, hasta el centro de Chile, porque en realidad esto va hasta Chile, ¿no? Como mencionan aquí, porque las ecorregiones son naturales, no políticas, ¿no? Y este, por supuesto, su nombre lo dice, está formado por corrientes frías que proceden de los mares sudantárticos, o sea, cerca del Polo Sur, y subtropicales. La flora más abundante que está flotando sobre la superficie del mar frío es el fitoplancton y variedades de algas, porque fitoplancton son algas microscópicas, ¿no? Y eso es muy interesante. También el mar frío, ¿por qué flota este fitoplancton? Porque el agua fría del mar frío peruano de Humboldt es un mar más viscoso, más viscoso, más denso, debido a que es más salado. Como es más salado y más viscoso, entonces el fitoplancton flota, ¿no? Y también es un mar que tiene más oxígeno, o sea, más rico en nutrientes también. La fauna del mar, acá vemos unas fotos del fitoplancton que son microscópicos. Y de dicho sea paso, en el mar frío, el fitoplancton da inicio a la cadena alimenticia, ¿no? Del mar frío, o la cadena trófica, como dicen los biólogos.
Tenemos variedad de especies de peces, anchoveta, pejerrey, sardina, bonito, jurel, crustáceos, lobo marino, delfines, tortugas, aves. Acá están las aves guaneras, que son muy importantes en la época del siglo XIX, en la economía de Perú, ¿no? En la era del guano, que el Perú exportaba este guano, excremento de las aves, que son las aves guanay, piquero y pelícano, son las tres aves guaneras. El guanay, el piquero y pelícano, que bueno, viven en la zona, dejan su excremento en las islas que están frente a están en este mar frío del Perú. Y esto, para suerte del Perú, bueno, ya von Humboldt cuando vino en el siglo XIX había identificado que este guano era muy fuerte o muy bueno para usarse como abono de las tierras en la agricultura. Como en el siglo XIX en Europa, Estados Unidos, sobre todo en Europa, están pues con todo el desarrollo de la revolución industrial, se habían fatigado las tierras agrícolas y entonces necesitaban urgentemente pues abono. Y justo el Perú tenía este guano, pues, ¿no? Que le da la oportunidad de vender pues a Europa estos, este excremento de las aves guaneras, que no le costaba nada, pues el Estado solamente era tamizar, ¿no? Un poco, limpiar un poco y embolsarlo, pues, en un costalillo y venderlos, ¿no? Pero eso el Estado peruano no lo hacía, sino lo hizo a través de terceros que se llamaron los consignatarios, ¿no? ¿Se acuerdan? Consignatarios nacionales, quienes se monopolizaron esta actividad y, bueno, lucraron con este dinero, ¿no? Perjudicando al Estado peruano, ¿no? Bueno. Tenemos también que hay peces y fauna de aves frías, como son el pingüino en la zona de Paracas, ¿no? Las gaviotas, etcétera. Acá se ven también estas, lobos marinos, ¿no? Los pingüinos. Acá algunos delfines también. Bueno, en general, ¿no? No olvidemos que la anchoveta y la sardina son utilizados en una pesca industrial peruana, o una pesca intensiva del Perú para elaborar harina de aceite de pescado, ¿no? Que el Perú exporta, ¿no? O sea, básicamente esta, estos peces, anchoveta y sardinas, son muy apreciados en la economía de pesca, ¿no? Del Perú. Para exportar, como les digo, procesar y exportar harina, aceite de pescado. Bueno, también tenemos, ahora sí pasamos a la ecorregión que viene ya, el desierto, ¿no? O sea, el desierto del Pacífico es la costa peruana y chilena, ¿no? El norte de Chile, sobre todo. Bueno, tenemos el desierto del Pacífico, comprende la costa peruana chilena, ¿no? Desde los 5 grados latitud sur, que es Piura, sur de Piura, hasta 27 grados el norte de Chile, ¿no? Bueno, el desierto del Pacífico, que para nosotros es común porque vivimos en esta ecorregión, pues, ¿no? Acá en Lima. El relieve es llano, con ciertas ondulaciones, ¿no? Se presentan zonas escarpadas en algunos sectores del centro y sur. El clima del desierto del Pacífico es como lo conocemos, semicálido, muy seco, por ser desierto, pero también se le llama árido subtropical, ¿no? Al clima, árido subtropical. Y esta característica que viene de poseer neblinas invernales es muy característico, ¿no? Sobre todo en la costa central y sur. Por eso que tenemos llovizna o garúas nomás en la costa central y sur, no tenemos lluvias torrenciales como es en la sierra y en la selva, ¿no? Este tipo de lluvia no tenemos acá. Tenemos garúa, ¿no? Llovizna, por estas neblinas. La flora, como ven aquí, es importante los gramadales, que son plantas que están en las playas, cerca de las playas, ¿no? Si han visto, pues son mayormente los gramadales están en las playas de arena, ¿no? Pero no en el mismo litoral, mismo en la línea de playa, no, sino un poco más atrás, pero ahí se ven unas plantitas pequeñas, que son gramadales. Los tilanciales están en la falda de los cerros secos de la costa. Y el bosque de galería se encuentra en el norte, ¿no? Le llaman bosque de galería, o eso de galería es por la característica de los árboles de esta zona del norte, que se alinean, digamos, o van siguiendo la humedad natural del suelo debido a la proximidad del agua subterránea.
Entonces, como estas plantas, estos árboles siguen la humedad natural, pareciera que forman galerías, ¿no? Bien, em, la fauna es rica en especies endémicas. ¿Qué significa endémicas? Significa originarias, propias. Entonces, es como decir rica en especies originarias, ¿no? O propias de la ecorregión. Tenemos aves, cernícalo, aguilucho, tortolita peruana, reptiles, lagartijas. Lagartijas hay en la Huaca San Marcos, por ejemplo, ¿no? Ustedes suben a la Huaca, van por la universidad y hay lagartijas. Serpientes, peces, bagre, ¿no? Estamos hablando de los peces de los ríos, que son de aguas limpias, pues, ¿no? En el caso del Rímac ya no hay nada, pues todo está contaminado. Por ejemplo, un crustáceo famoso es el camarón, pues de río, ¿no? Pero como les vuelvo a decir, el camarón está en los ríos de aguas limpias, ¿no? En la costa, en el desierto del Pacífico. Ese es nuestro problema, pues la contaminación también es un problema que afecta, digamos, la biodiversidad, ¿no? También tenemos ahora que hablar bueno, los totorales juncales son más del norte, ¿no? La zona de Trujillo, por ahí. Se ven estas con plantas que parecen cañas, ¿no? Que son cañas en realidad. El bosque seco ecuatorial ya es en el norte del Perú. Como ven, acá está marcando en el norte. Esto es lo que yo le decía, que acá en el norte las ecorregiones son más diversas, ¿no? Tenemos acá esta ecorregión bosque seco y vamos a ver que nos vamos a quedar en el norte un rato más todavía con el bosque tropical, ¿no? Pero primero bosque seco ecuatorial, que es aquí en la zona de Piura, más o menos están viendo. Es una faja costera, dice, de 100 a 100 kilómetros de ancho, es de la costa norte, pues, ¿no? Donde es más ancho la costa. Y va desde la península de Santa Elena en Ecuador hasta la cuenca medio del río Chicama, que son ríos del norte, Tumbes, Piura y Lambayeque, ¿no? Incluso alcanza las vertientes, como nos dice, en el occidentales de la Libertad, ¿no? Y la porción seca del valle del río Marañón en Cajamarca. Si ustedes ven aquí esto verde, que están viendo verde claro, es la selva alta. Pero si observan bien acá al norte, se acerca la parte de la selva alta hacia la sierra norte y costa, un poco la parte alta, ¿no? A esto se refiere, que pues que también esta zona del bosque seco, un poco que se justifica o se entiende, porque ahí vamos a ver que mucha de la fauna ha pasado hacia adaptarse en esta ecorregión del bosque seco, ¿no? Igual que en el otro bosque tropical. Y esta es la zona donde la selva alta se acerca un poco más a la parte alta, es la naciente de los ríos, ¿no? Bien, el bosque seco tiene el clima tropical cálido, seco por eso le llaman así, y lluvias de verano, ¿no? También tenemos un relieve que predomina el llano, pero hacia el oeste tenemos los cerros de Amotape, que vemos acá en la foto, que sabemos que estos cerros son de rocas muy antiguas, que pertenecían a la antigua cordillera de la costa. La flora es el ceibo, algarrobo, acá vemos el árbol de ceibo, el algarrobo es otro árbol, el guayacán, el porotillo, el hualtaco, el zapote, etcétera, que son árboles de la zona, que son de la zona que es bosque seco, ¿no? O sea, los árboles están un poco dispersos, no están haciendo un bosque tupido. La fauna es también muy singular, pava blanca, el oso de anteojos, el puma, oso hormiguero, el zorro ese chura que se ve aquí en la foto. Tenemos también, bueno, la pava blanca también está aquí en la foto, el puma, iguana, y muchas de estas especies, no estamos hablando puma, ¿no? El oso, etcétera, son especies que son de origen amazónico, ¿no? Como les digo, se han adaptado a este bosque seco del norte, como ven, a través de cruzar por el paso de Porcuya, que es el punto más bajo de la cordillera norte, ¿no? Entonces se han adaptado ahí. Ahora seguimos al bosque tropical pacífico, miren dónde queda un pedacito nomás de Tumbes, pero no van a pensar que ahí nomás es el bosque tropical sigue, pues, ¿no? Hasta América Central, ¿no? Continúa, pero nada más que en el Perú le toca un poquito de este bosque en Tumbes, ¿no? Se localiza entonces a lo largo de toda de la costa del Pacífico, desde el norte de Perú hasta América Central. El Perú comprende un área de Tumbes, esta área que vemos aquí, que es una zona llamada El Caucho, ¿no? El clima es tropical húmedo, acá sí se ve un poco más tupido, ¿no?
El relieve son colinas, también no muy altas, porque las colinas siempre son menores a 500 metros, ¿no? Quebradas y la flora tenemos, es un bosque denso, ¿no? De árboles. Eso sí, acá sí es árboles más juntos, ¿no? Árboles altos que más o menos superan los 30 metros de altitud. Son como coníferas, cedro, guayacán, ceibo, gualtaco, higuerón. Acá está la foto del higuerón, ¿no? Y epifitas. ¿Qué son epifitas? Son enredaderas, plantas que crecen apoyándose en otras plantas, ¿no? Son epifitas, como las enredaderas. Y acá, bueno, hablamos de la salvajina, ¿no? Que es una epifita. Y en fauna estamos viendo que también es de origen amazónico, porque tenemos esta, como ya se explicó, esta migración de fauna de de zona amazónica hasta el norte del Perú. Y tenemos el jaguar, el otorongo, mono coto de Tumbes, como se ve aquí en la foto, oso hormiguero, sajino, etcétera. Entonces, muchas de estas faunas son, pues, casualmente amazónicas que han cruzado, ¿no? Y se han adaptado en el bosque tropical, ¿no? Del Pacífico. Bien, entonces ahora vamos a ver la serranía esteparia. Aquí en el mapa se va viendo de color marrón, si van viendo ustedes, más o menos de La Libertad va corriendo ya paralelo al territorio peruano, o sea, de manera longitudinal, ¿no? Entonces, esto es más fácil ya de identificar, pero es como subiendo de la costa hacia los Andes, ¿no? O sea, esta es la costa, el desierto, y vas empezando a subir, entonces ahí encuentras la serranía esteparia, ¿no? Que es a lo largo del flanco occidental andino, o sea, en el flanco de la cordillera occidental de los Andes, desde el departamento de La Libertad hasta Tacna, ¿no? Entre las altitudes que van de 1000 metros a 3800 a 4000 metros sobre el nivel del mar. O sea que ya subes bastante, ¿no? No olviden que en la cordillera o que el clima en realidad se modifica cuando uno va a mayor altitud. O sea, subiendo la cordillera disminuye la temperatura, o sea, va haciendo más frío y también disminuye la humedad, se va haciendo el clima más seco, ¿no? Bueno, a nivel del clima tenemos que se considera la serranía esteparia como subhúmedo entre una primera etapa 1000 a 3000 de altitud y frío, o sea, más frío porque va subiendo por encima de los 3000, ¿no? Y el relieve, por supuesto, estas condiciones ya tenemos un relieve de valles estrechos, quebradas, laderas empinadas, como se ve aquí, ¿no? Quebradas son entre las montañas, ¿no? Estas zonas bajas. La flora se puede dividir en tres sectores conforme uno está subiendo, ¿no? En las partes bajas, estepa, los cactus, que es más parecido hacia la costa, pues, ¿no? El árbol de guarango, moy, el mito. Y la parte media, cuando va subiendo, ya el bosque se vuelve un poco más ralo. Guanarpo, bromelias, que son helechos, ¿no? Perdón, herbáceas, pajonales, cantuta. Partes altas, las gramíneas. Este, Gramíneas son plantas de grano pequeño, por ejemplo, la kiwicha, la quinoa, por ejemplo, es una gramínea, ¿no? Entonces ya vamos encontrando estos, el chocho, tarwi también, como vemos por aquí, el molle también que está por acá, ¿no? Acá también se ve el molle en las partes bajas. La flor de la cantuta, ¿no? También como vemos en la parte media, que es una flor muy bonita. Y la fauna encontramos aguiluchos, cernícalo americano, puma, como vemos acá en la foto, el cóndor andino se puede ver en esta zona, la paloma torcaza, como ven en la foto, venado gris, a los venado gris de cola blanca, ¿no? El guanaco, la vizcacha, etcétera. Y seguimos subiendo, o sea, la idea de las ecorregiones es que ahora estamos subiendo a los Andes, pues, ¿no? Por eso acá nos dice que la Puna y los Altos Andes, ya la parte máxima, ¿no? Este, por ejemplo, está marcando aquí porque esta es la Puna o la meseta del Collao, que es la más notoria, ¿no? Donde está el lago Titicaca. Pero acá ven de color marrón claro, ¿no? Esto ya también, la Puna se va encontrando por varios sectores, ¿no? Hasta en la Sierra Norte. Pero es más extensa, más área en la Sierra Sur, como vemos en el altiplano o la meseta del Collao. Y le dicen los Altos Andes porque va a llegar hasta el punto más alto, que es la cordillera, o sea, digamos,
va a llegar hasta pues la altitud de los nevados, ¿no? Bueno, va de los 3.800 hasta más de 6.700, o sea, hasta el Huascarán, pues que es el nevado más alto, ¿no? Desde Cajamarca, ahí está Cajamarca, al sur del Paso de Porcuya, y va a prolongarse hasta Chile y Argentina, ¿no? Esta es región de Puna y Altos Andes. El clima, por supuesto, aparte, frígido, es frío hasta los 5.000, pero por encima de los 5.000, como estaba diciendo que llega a 6.000 y tantos, 700, por encima de 5.000 el clima ya es nival, ¿no? Gélido, es decir, ya vemos glaciares, hielo, nieve. El relieve es conformado por mesetas, ¿no? También a la meseta se le llama altiplano, ¿no? ¿Se acuerdan? O altipampa también, porque están como a 4.000 metros, ¿no? Altiplano, altipampa, es una zona media plana, media un poco horizontal, pero no plano completamente, ¿no? Pero de todas maneras es un poco horizontal el terreno, no tan abrupto. Y bueno, y siempre encontramos en las mesetas pantanos, lagos, ¿no? Bofedales son, como ven en la foto, estos cuerpos de agua que no son muy grandes, pero que tienen plantas almohadilladas o plantas acuáticas también, ¿no? Adentro. Son así estos cuerpos de agua media longitudinales. Encontramos en la meseta, en la Puna y Altos Andes también flora, pajonales naturales, o sea, el ichu, pues, ¿no? Pajonales. Después encontramos gramíneas, que ablige, la quino, etcétera. Plantas almohadilladas en los bofedales, acá adentro. Bosques de queñuales o quinoales y rodales de titanca que vemos acá, que es la puya Raimonde. Esta planta muy notoria, ¿no? Como ven, tiene unos 10, 12 metros de altitud, es bien alta, bien grande. También se le llama a la puya, esta se le llama puya Raimondi, se le llama titanca también, o cara también dimensión. O sea, tiene estos tres nombres, ¿no? Titanca y Ocara es más de la zona, ¿no? Pero puya Raimondi es porque Raimondi reportó esta planta, ¿no? Que es muy notoria, ¿no? 12 metros, 10, 12 metros. Muy típica de la puna, ¿no? Ahí no sé, solamente en la puna encuentras estas puyas, ¿no? No lo vas a encontrar en el desierto o en otro lugar. También tenemos aves, el suri o ñandú, que es como ven aquí un ave de patas largas que está más cerca de los lagos. Tenemos vizcachas, camélidos, tenemos camélidos, ya saben que se refiere a la vicuña, a la alpaca, etcétera, ¿no? Parihuanas, como la foto, que también están en los lagos con patas largas. Patos, tarucas son los venados, ¿no? Tarucas son los llamados venados, o sea, cérvidos, cóndores, etcétera, ¿no? Bueno, ya llegamos a la parte más alta en la cordillera. Ahora lo que hace Antonio Brac es hablarnos un poco de la zona de la selva alta, que es el páramo, aquí en Cajamarca Norte, con frontera con Ecuador, es el páramo, que es una zona muy nublada, como ven aquí, y muy escarpada, ¿no? Bueno, vamos a explicar que el páramo se encuentra en esta zona, es la frontera con Ecuador, por eso dice abarca las cuencas altas de los ríos Quirós, Huancabamba, que es la Sierra de Piura, o Chinchipe, que es la parte norte de Cajamarca, en la provincia llamada San Ignacio, que es la provincia frontera con Ecuador, ¿no? Va por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, lo cual quiere decir que es como ceja de selva, ¿no? O ceja de montaña también le llaman. Entonces el clima es frío, muy húmedo, nublado, como ven aquí en la foto, y con altas precipitaciones, o sea, con lluvias fuertes, ¿no? El relieve es escarpado, como ven, empinado, en cumbres altas, llano y ondulado en unas zonas tipo meseta. La flora es muy variada, también orquídeas, bromelias, líquenes. Acá se ven orquídeas que son de varios colores, musgos y helechos que están mucho pegados a las rocas. Y en fauna también es bastante singular, ¿no? Tiene una fauna muy típica, o digamos característica del páramo, ¿no? O sea, es una fauna muy propia, digamos, pero también muy, digamos, compartida también, ¿no? Digamos, con fauna común. Por ejemplo, el cóndor está allí, el oso anteojo, el tapir de montaña, el búho del páramo, ¿eh? Eso, por ejemplo, sí es típico de aquí, del páramo, zorro del páramo.
Ahí está el tapir de montaña, por ejemplo, una foto. El venado colorado, que también del páramo, que solamente se le ve en esta zona. El conejo silvestre, ranas, etcétera, ¿no? Aquí también hay una foto de las bromelias, que son como helechos, ¿no? Y el tapir es también, o sea, el páramo es una ecorregión que desde el punto de vista de los biólogos es muy interesante porque no lo han terminado de clasificar todavía toda la flora y fauna que hay, ¿no? Es una ecorregión que le falta más estudios, ¿no? Digamos, por decirlo. Ahora sí nos vamos más a la selva norte, que es la selva alta, y después nos vamos a la selva baja, pero acá vemos la selva alta, acá está remarcado el área, como ves, más extensa en el norte del Perú. Se acerca mucho, como vemos acá, a la Sierra Norte. Y acá continúa pues, hacia el sur, ¿no? Con un poco menor área, ¿no? La selva alta es una región que comprende todo el flanco oriental andino, o sea, está hablando de la cordillera oriental de los Andes, ¿no? En la vertiente occidental del Pacífico, en las cuencas altas de los ríos del norte, Jequetepeque, Saña, por acá la Leche, Chira, Piura, ¿no? También se le encuentra en las partes medias del Valle del Marañón. El clima es semicálido muy húmedo, en las partes bajas 22 grados, en las partes altas 12. El clima, digamos, de la selva alta es también muy nublado, con algunas muchas nubes y muchas lluvias. Digamos que la selva alta tiene más lluvias que la selva baja, ¿no? Claro que en toda la selva hay lluvias, pero en la selva alta es donde más llueve, digamos, el que tiene más altas precipitaciones, ¿no? Luego tenemos que se pueden distinguir tres pisos altitudinales que se van explicando conforme uno va ascendiendo o descendiendo también de las zonas altas de la cordillera oriental. Si uno va llegando a la selva alta desde la zona de la cordillera oriental, de la parte alta de la cordillera, entonces lo primero que encontramos entre los 3.800 y 2.500 es el llamado bosque enano. Se le llama bosque enano porque son las primeras plantas, o sea, ahí se pueden ubicar las primeras plantas de lo que va después a abundar más en la selva misma alta. O sea, es decir, son las primeras plantas de la selva alta, ¿no? Que no están muy todavía desarrolladas, por eso le dicen bosque enano, en tamaño se refiere. Y conforme vas bajando ya se ven los árboles más grandes, etcétera, ¿no? El bosque de neblina y el bosque de lluvia, ¿no? Que es la zona ya de entre 600 y 1.400 metros de altitud. Y en la flora tenemos árboles, cedro, el árbol de la quina, aparece en el escudo nacional. El árbol de la quina es el árbol que se utilizó mucho en el siglo XIX. Ustedes recordarán que los símbolos patrios son del siglo XIX, pues, ¿no? Entonces, la independencia, pues. Entonces, se puso el árbol de la quina en el escudo porque en ese tiempo el Perú vendía la corteza de este árbol porque en Europa, en Estados Unidos, de esta corteza, el árbol de la quina, preparaban un remedio que era útil para bajar la fiebre, ¿no? Entonces, que digamos que el Perú vendía este árbol de la quina, la corteza, y bueno, lo puso pues ahí como un recurso natural importante de la época, ¿no? Ahora ya no, pues ya no tiene ese sentido, ya, ¿no? Pero en el siglo XIX sí fue valorado económicamente para esto de preparar medicinas para bajar la fiebre. Ahora hay otras medicinas, bueno. Tenemos orquídeas, nogal, sauce, roble, bromelias, helechos. En fauna también tenemos esta fauna que nos menciona rica en endemismo. Endemismo, ya dije que son originarias de la zona, propias. El mono choro de cola amarilla, que vemos en la foto. El gallito de las rocas que vemos aquí en la foto con su penacho colorido, ¿no? El oso de anteojos, la sachabaca, el armadillo y picaflores. Aquí voy a hablar un poco del gallito de las rocas, que es el ave nacional del Perú, ¿ah? Este es el ave nacional, es incluso en los antiguos billetes, antes de los que tenemos ahora, aparecía el gallito de las rocas, ¿no? Ustedes saben que los billetes ponen pues rostros de personajes, paisajes, ¿no? Y en una de esas aparecía pues el gallito de las rocas, porque era el ave nacional. Lamentablemente, pues como ustedes ven que es muy colorido, era cazado intensamente, ¿no? Le llaman gallito de las rocas porque esta ave hace su nido en las grietas de las rocas, no lo hace
como comúnmente piensa uno en un árbol, ¿no? Etcétera. No, hace sus nidos en las grietas de las rocas, ahí hace sus nidos. Este es el macho, ¿no? La hembra no es tan colorida como este que estamos viendo acá. Entonces el que más cazaban era el macho, pues por lo colorido de su plumaje, ¿no? Casi lo extinguen, pero tuvo que el gobierno, pues el Estado, el gobierno tuvo que dar medidas de veda, prohibición, ¿no? En la caza. Bueno, así cosas que ocurren, ¿no? Con el interés económico, pues se afecta el ecosistema, el medio ambiente, ¿no? Y luego pasamos al bosque tropical amazónico, que es lo que llamamos la selva baja, pues, ¿no? La selva baja, es decir, el llano amazónico, ¿no? Como lo vemos acá en el dibujo, vemos la localización. La selva baja es la selva más, es el área más extensa también del territorio, ¿no? Es el que tiene más área, ¿no? El bosque tropical amazónico le llama BRAC. Comprende toda la Amazonía por debajo de los 600 metros de altitud. En general llega hasta aquí, donde el Amazonas se va a Brasil. Ahí es 80 metros, ¿no? O sea, es 680 nada más por la altitud, ¿no? Cuando el río Amazonas en 80 metros pasa a Brasil, o sea, ya a otro país. Es la ecorregión más extensa, más área, ¿no? Del país. Los ríos son más numerosos, inundan áreas de bosques durante la crecida de los ríos, ¿no? Hay que distinguir que hay selva o bosque tropical amazónico del norte, como vemos acá, frontera Ecuador, Colombia, y bosque tropical del sur, ¿no? Ucayali, y aquí vamos a encontrar otra ecorregión que Bragg menciona en Madre de Dios, ¿no? Bueno, el clima del bosque tropical es húmedo con lluvias permanentes, 10 grados, latitud sur, estación seca al sur, sobre todo en Madre de Dios. El relieve predomina la llanura y algunas colinas. Como vemos aquí, los ríos de la selva hacen meandros o estas curvas. La flora es heterogénea, bosques inundables, lupuna, aguajes, bosques de ladera, aunque aquí no lo han puesto esta fauna, esta es flora también, la Victoria regia que está flotando en las aguas de lagunas o pantanos de la selva baja, que es muy curiosa, ¿no? Es circular, es muy bonita, ¿no? Entonces también tenemos la lupuna, acá está el árbol, y en fauna es muy variada como siempre en la selva. Em, tenemos la fauna según los estratos o capas. Estratos son capas, ¿no? Capas del bosque, el sajino, el oso hormiguero, acá hay una foto, ¿no? Tenemos el jaguar, el otorongo, papagayo, el oso perezoso, que acá se ve, insectos, variedad de insectos, etcétera. Es muy rica, pues, en biodiversidad, ¿no? Y por último tenemos la sabana de palmeras, esta es la última ecorregión, aquí en Madre de Dios, en la zona que está marcando, acá, ¿no? En frontera con Bolivia también. Está ubicado en el departamento de Madre de Dios, se abarcan las llamadas pampas del río Het. El río Het, por si acaso, es el río más al este del Perú, o sea, el extremo oriental del Perú. Y en la sabana de palmeras, su nombre lo dice, predominan las palmeras, pues, ¿no? Pero como es sabana, es típico de las sabanas tener estación seca, pues, ¿no? Entonces dice, el clima es cálido húmedo, con estación seca en invierno y temperaturas 24, 26 grados. El relieve predomina la llanura con pastos altos y palmeras, colinas de poca elevación. La flora es mayormente el aguaje, palmera, pues el aguaje, ¿no? Árboles como el huasaíta, aguarí, pajonales o pastos, ¿no? En las pampas, hierbas, ¿no? Predominancia de gramíneas, otra vez vemos, ¿no? Y arbustos, ¿no? Dispersos. Acá vemos las palmeras. Y en fauna tenemos también alguna fauna rara, por ejemplo, el lobo de crin que vemos acá en la foto, que tiene una especie de pelaje en el lomo, porque el crin es el más conocido el de los caballos, ¿no? Que lo tienen en el cuello, pero este lo tiene más en el lomo. El ciervo de los pantanos o venado, el tucán gigante, como vemos aquí, o toco, que tiene un pico grande y prominente de color. Y en ambientes acuáticos, la nutria, ranas, ¿no? Peces, etcétera.
También, por supuesto, no lo mencioné porque no lo dice aquí, pero en la fauna también de la Amazonía tenemos, no dice mucho de los peces, pero tenemos el paiche, ¿no? Por ejemplo, que es el pez más grande de los ríos de la selva baja, ¿no? Bueno, de ahí ya entonces, esto es con relación a la sabana de palmeras, que es la última ecorregión que está en Madre de Dios, como mencionó Antonio Brac. Y ahora vamos a ver más bien la clasificación que hace Pulgar Vidal, o sea, las 8 regiones naturales, ¿no? Pulgar Vidal, un ratito, a ver, pero un momentito. Bien, disculpen, vamos a continuar. Entonces, estábamos iniciando. Voy a volver a. ¿Pueden ver la diapositiva o la vuelvo a compartir, creo, ¿no? ¿O pueden ver? Sí Sí pueden se ver, ve. ¿no? Ya, muy bien. Entonces, estábamos viendo las 8 regiones naturales, ¿no? Ante todo hay que considerar pues que Pulgar Vidal es geógrafo, ¿no? Es geógrafo. Entonces, Pulgar Vidal como geógrafo tiene otra visión pues de territorio, una manera de entender el territorio, y por eso él solamente clasifica el territorio desde el punto de vista continental, ¿no? O sea, no menciona nada del mar. También Pulgar Vidal tiene una cosa muy, muy interesante, a diferencia de Braque, que es el hecho de que utiliza los llamados topónimos. Y ahorita vamos a ver acá, ¿no? Bueno, acá no lo dice. Los llamados topónimos se le llama al origen de los nombres geográficos, ¿no? O sea, el origen de los nombres, me estoy refiriendo por qué lo que hace Pulgar es tomar atención de los nombres que usaban la gente de los lugares, o sea, los lugareños o la gente originaria de los pueblos, y entonces le da un realce pues a estos términos populares que en el fondo son bien descriptivos, ¿no? Así que eso también va de la mano con el quechua, que es una lengua muy descriptiva. Entonces, eso significa de que casualmente el quechua es una lengua que en todo lo que se usa describe, ¿ya? Describe. O sea, ¿cómo decir describe, no? Por ejemplo, ya los incas pelean con los chancas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan en la historia? Y chanca en quechua significa hombre de piernas chuecas, ¿no? Entonces, eso es bien curioso, ¿no? Porque no creo que todos tengan piernas chuecas, pero de todas maneras parece que había mucha gente que tenía piernas chuecas, pues, ¿no? Y eso hace que los incas lo llamaran así, pues, ¿no? Los chancas se llamaban de esa manera, ¿no? Ahora, también el, el quechua también es descriptivo, por ejemplo, cuando Pulgar Vidal, por ejemplo, hablando del mismo Pulgar, ¿no? Va preguntando, revisa las crónicas españolas, porque los españoles fueron los primeros pues, que hablaron con la población andina, ¿no? Con la población de los incas o los pueblos andinos. Y los españoles preguntaban, iban haciendo visitas, que llamaban ellos, para casualmente censar cuánta gente hay en esta zona, qué recursos naturales hay. Todo eso lo hacían con el afán de la explotación, pues, ¿no?
pero entre ese afán ellos estaban registrando cosas, nombres, ¿no? Y ahí Pulgar encuentra que cuando van a la playa, que ahora se llama Asia, ¿no? O sea, al sur de Lima, el Pulgar encuentra ese dato de que los españoles preguntan en el siglo XVI, la gente, ¿cómo se llama este lugar, esta playa? Le dicen, se llama Asiaj, con J, ¿no? Asiaj, y Asiaj significa en quechua pestilente, o sea que apesta. Y en verdad era así, pues porque la marea del mar, sube la marea en la playa y a veces empoza agua, el agua del mar y empieza a apestar, pues se va pudriendo la materia orgánica y apesta, pues entonces en verdad lo que estaban diciendo la gente era una característica de esa playa, pues, ¿no? Que apesta, ¿no? Por eso le habían puesto Asia, ¿no? Con el tiempo, por supuesto, se quitó la J, como ustedes se dan cuenta, y quedó en Asia, ¿no? Pero Asia no es el nombre original, ¿no? El nombre original es andino, pues, ¿no? Ya con el tiempo ha variado, ¿no? Este, bueno, pero Pulgar entonces utiliza estos topónimos que son estas que Yunga, por ejemplo, ¿no? A ver, Yung, Chala, ¿no? Que significa región de nieblas. Nosotros le llamamos la costa, pero la gente andina le llama Chala. Chala significa varias cosas, maíz que crece, pero apiñado, pero eso no es el tema geográfico. Pero cuando Chala se traduce también es otra significado región de nieblas, y está bien, pues, porque en la costa peruana hay neblinas en invierno, ¿no? Por ejemplo, Magdalena, Miraflores aparece nublado en invierno. Luego va subiendo y por decir Chosica, esta zona donde siempre hay brillo solar, y encuentra que le llaman Yunga. Yunga quiere decir valle cálido, claro, porque hace sol todo el año, pues, ¿no? Mujer estéril no, pues porque ese no viene al caso en geografía, ¿no? Pero también se da cuenta que la Yunga le llama marítima porque así a esta altitud de 500, ¿no? También hay en la zona de la cordillera oriental de los Andes. Entonces hay yunga marítima y yunga fluvial, que corresponde a la selva alta, ¿no? Y después sigue subiendo, le dice quechua, que significa valle templado, lo cual está bien porque el clima es templado, pues es un poco seco, pero no extremadamente, y es un clima muy bueno. Ahí se encuentran las ciudades de la sierra, mayormente en esta región. Luego sube y encuentra, aunque la gente le llama Jalca o Suni, y Jalca, Suni significa alto, o sea, está bien, pues está subiendo. Más arriba todavía la encuentra a 4.000 metros ya, se llaman Puna, Puna significa soroche, lo cual está bien, pues te da mal de altura. Y llegas a lo máximo de la cordillera y le llaman Janca, que significa blanco. ¿Por qué? Por los glaciares, pues. O sea, estaba bien, ¿ven? Como ven, los términos son bien descriptivos. A la selva alta le decían rupa rupa, que se llama ardiente o caliente, el calor, la selva. Y la zona de la selva baja le llaman Omagua, nosotros selva baja, porque significa peces de agua dulce, ¿no? O sea, los peces de los ríos de la selva. Como se dan cuenta, es muy, muy común esto digamos, es un aporte que hizo Pulgar, ¿no? Al utilizar estos nombres. Bueno, y así vamos viendo cómo Pulgar clasifica esto, ¿no? Em, Como les dije, el Pulgar, como buen geógrafo, no solo toma el nombre de la toponimia, sino también, por supuesto, la altitud, ¿no? Porque sabemos que a mayor altitud en la cordillera baja la temperatura, o sea, hace más frío, y también menor humedad, o sea, más seco. También, por supuesto, Pulgar considera la flora, la fauna, el aspecto ecológico, el clima. Sabemos que en cada una de estas regiones, conforme va subiendo, se van generando condiciones climáticas propias que también aportan o son las condiciones para flora y fauna característica de cada región. Eso es lo que resalta también Pulgar, ¿no? Y la actividad humana, que siempre es típico en geografía, pues ver la relación del hombre con el medio ambiente, ¿no? Bien, y bueno, entonces en la costa o Chala, la región Chala, como dice acá, de 0 a 500 metros, o sea, en la zona la divide en dos, el norte, donde el clima, norte se refiere a la costa norte a Piura, a Tumbes, pues, ¿no? Clima semitropical, y en el centro y sur el clima
subtropical árido, ¿no? Ahí vemos de que encontramos pues en la costa Ochala el relieve típico del desierto, dunas, valles, pampas, ¿no? Estribaciones andinas, depresiones, terrazas fluviales, o sea, de los ríos, o terrazas marinas en el norte que le llaman tablazos, ¿no es cierto? Y el clima de la costa Ochala, bueno, es como he mencionado, ¿no? Eh, Semitropical en Piura, Tumbes, norte y subtropical. No olvidemos que acá se generan en la costa central y sur las neblinas, ¿no? Y las neblinas generan llovizna nada más, o sea, no lluvia torrencial. Después seguimos subiendo a la Yunga, 500, 2300, ¿no? Perdón, ¿eh? Y Yunga dijimos que significa, pues, valle cálido, ¿no? Ustedes imagínense Chosica, Chaclacayo, ¿no? Que siempre hay centros recreacionales, ¿no? Pero llega hasta 2300, un poco más alto, ¿no? Y ahí él divide Yunga Marítima, que es al lado de la cordillera occidental, y la Yunga Marítima es este al lado, como se dicho, Chosica, ¿no? Es una zona de alta insolación, humedad baja, lluvias de verano, y la Yunga Fluvial, que es al lado de la cordillera oriental, la selva, ¿no? También ahí hay más lluvias porque es la selva alta, humedad intermedia, precipitaciones de verano, ¿no? Em, Tenemos subiendo un poco más ya de 2300 a 3500 de altitud, de la región Quechua, que ya hemos visto que significa valle templado, y el clima es promedio de 11 16 grados, precipitaciones de verano. Tenemos valles interandinos, o sea, donde están las ciudades de la sierra, zonas escarpadas, pendientes, pues, ¿no? También nos menciona en la separata, no aquí en la diapositiva, que se encuentran otra nomenclatura, pero más colonial y republicana, que es grupas y mamelones. Grupas, la gente, como les digo, es muy descriptiva, compara cosas. Grupas en realidad es el trasero del caballo, ¿no? Entonces, más o menos como diciendo que tiene una forma parecida, el relieve, se refieren al relieve. Y mamelones se refieren a las mamas, o sea, son como algunos cerritos o montañas medio redondeadas, ¿no? O sea, son comparaciones que hacen ellos, ¿no? Pues usan esos nombres. Bueno, y el clima de la región Quechua, como vemos, es hay lluvias de verano, como siempre, ¿no? Porque eso es en la sierra es común, en verano que haya lluvias. Luego sigue subiendo región Suni, o sea, más alto todavía, ¿no? De 3500 a 4000, ya el clima es frío seco, lluvias de verano siempre. El relieve, por ejemplo, de la Suni son valles estrechos, zonas abruptas, ¿no? Empinadas, escarpas, desfiladeros, ¿no? Rocosos. Y sigue subiendo Pulgar, y dice de 4000 a 4800 le llama región Puna, ¿no? Región Puna, ya sabemos que Puna significa soroche, y ya el relieve es llano, como la Puna o meseta también se le llama, pues, ¿no? O altiplano, altipampa. Encontramos muchos lagos, por ejemplo, el lago Titicaca está según Pulgar, en la Puna, pues, ¿no? En la región Puna. Lagunas, mesetas, y en el clima vemos que ya se hace más lluvioso, pero también hay tempestades. Algunos dicen que en la Puna el viento silba, a veces muy intenso, entonces esto un silbido, ¿no? Y seguimos subiendo ya pues hasta la última región, que es de 4800 hasta 6768 metros de altitud, que es el Nevado Huascarán, y él le llama Janca. Y hemos visto que Janca significa blanco, pues, ¿no? Así que en esta ecorregión, perdón, esta región Janca, ya el frío es mucho más intenso, bajo cero, pues, ¿no? Todo el día. Precipitaciones sólidas, o sea, hay granizo, ¿no? Que son como cristalitos de hielo que caen. También tenemos, por supuesto, ya nevados, glaciares y el aire es más seco todavía porque está muy alto, mucha altitud.
Hay zonas de gran nubosidad, que es muy común que cubran las cimas de estos nevados durante el verano, ¿no? Y luego vamos pasando a la selva. Ya el pulgar va bajando de las partes altas, en lo que llamamos la selva alta, ¿no? O rupa rupa, que significa caliente o ardiente, ¿no? El clima es, como menciona aquí, más lluvioso, precipitación media anual 3.000 milímetros cúbicos, es muy fuerte. Es la región que tiene, la región tropical del Perú, que es más nubosa y más lluviosa. Más lluviosa que la selva baja todavía, ¿no? Y eso que la selva baja llueve también, ¿no? Pero esta es más lluviosa. Y también, pero como estamos en la selva alta, tenemos pues el nivel de relieve, valles amazónicos. Ahí se encuentran los pongos o cañones, ¿se acuerdan? Que vimos los pongos y cañones que son originados por los ríos que van erosionando la cordillera para cruzar de la sierra, por ejemplo, a la selva, ¿no? Encontramos cataratas, cavernas, montañas escarpadas, ¿no? Y a nivel del clima, que sigue siendo tropical, la selva alta, pues, es la más lluviosa, le dije, ¿no? Y nublada. Y luego llegamos a la región Omagua o selva baja. Ya mencioné que, bueno, de 83, 80 400 metros. Ya mencioné de que la selva baja también se le llama Omagua porque hay peces de los ríos o peces de agua dulce, ¿no? El relieve ya es más llano, no es como la selva alta, es más, por eso le llaman llanura amazónica. No hay muchas pendientes. Y también el clima es tropical, caluroso y lluvioso, ¿no? Pero húmedo bastante también, ¿no? Bien, esos serían los que Pulgar Vidal nos explica, ¿no? Y con relación a estas 8 regiones naturales. Aquí voy a poner las claves para que puedan copiar las respuestas. Y bueno, copie para después explicar un poco, ¿no? Las respuestas. La primera es la E de esperanza, la 2 es D de día, 3 es C de casa, 4 C de casa. Vayan copiando, por favor. Bien, entonces, están copiando, me imagino. Y ahora pasaríamos a explicar, pues, ¿no? Bien, a ver, vamos a... Bueno, sí hay tiempo, creo, porque o porque cívica también es un poco largo, ¿no? Pero creo que podemos, darnos un tiempito para explicar esto. En la primera pregunta nos dice a nivel continental, el bosque tropical del Pacífico se extiende a lo largo de la costa del Pacífico, abarcando el norte de Perú hasta América Central. Este ecosistema se caracteriza por su clima tropical húmedo, temperaturas elevadas, superan los 25 grados, ¿no? De lo mencionado, las formaciones florísticas, o sea, está hablando de la flora, ¿no? Que existe en esta ecorregión, o sea, el bosque tropical, se evidencia a través de, nos dice la letra E, ¿no? A través de un bosque tupido con árboles altos y cuantiosas plantas epifitas, ¿no? Como las bromelias. Epifitas hemos dicho que son plantas que crecen sobre otras plantas. ¿Por qué no son las otras? Porque nos dice este bosques inundables, o sea, bosque tropical del Pacífico está más en la zona de Tumbes, pues, ¿no? Pero cuando nos dice que hasta por ahí lluvias intensas, aguajales, eso no hay pues en Tumbes. O que flores azules conocidas como chocho, eso tampoco hay en Tumbes. Plantas suculentas que almacenan para resistir sequía, tampoco hay en el bosque tropical sequía. La extensión de lomas que laderas ubica entre 400 y 600 tampoco corresponde porque no habla de lomas. O sea, el único era la E. Dos, nos dice las ecorregiones, este,
del páramo y serranía esteparia destacan por su singular biodiversidad, ¿no? Y por presentar condiciones climáticas específicas, y en base a ello identifica las afirmaciones correctas, ¿no? Entonces nos dice, está hablando del páramo y la serranía, ¿no? Entonces nosotros tenemos que la letra D, que lo que es verdad es la 2 y 4, o sea que en la 2, en la serranía esteparia, está el mito guanarpo y caducifolias, que son plantas que pierden las hojas, ¿no? En otoño y se adaptan a las partes bajas de la ecorregión. Y 4, que dice el hábitat de la musaraña, este es un dato más, ¿no? Complementario, que es un mamífero insectívoro del páramo, y bueno, etcétera. ¿Por qué no es la uno ni la 3, no? La uno, ambas ecorregiones son un valle formado por quebradas, laderas, valles, altitudes que van de 1000 a 3500. Ahí nomás ya está. Ahí nomás ya está fuera, ¿no? No están esas latitudes. Eh, este, luego, la 3, ¿no? Que sería falso, el carácter florístico presenta una cobertura de diversas especies, siendo el pajonal. Pajonal no es de esa zona, pues. Eso es de la Puna, Matsuni, ¿no? Bien. 3, bueno, esto es para comparar en realidad. Está diciendo que compare la ecorregión con sus características, ¿no? Entonces, esto ya de frente, ya para no voy a leerlo porque es comparar. Y nos dice que es la C, ¿no? O sea que uno, desierto con D, el vuelo de la lechuza de los arenales, ya eso es desierto. Dos, serranía esteparia con C, el área alberga el puma, carnívoro de la zona, ya. Venados, también, eso hay guanacos. Tres, mar tropical con B, concentración de conchas negras, ya dijimos, el fango. Y cuatro, sabana de palmeras, no queda otra con A, ¿no? El ser más grande de los pantanos. Cuatro, Pulgar Vidal define una región natural como un espacio geográfico, continuo, etcétera, etcétera. Destaca el clima que varía según desde las zonas costeras hacia el este, o sea que de la costa yendo hasta las tierras, ¿no? Varía. Con respecto a este factor, ¿no? em, determina el valor de verdad, ¿no? O sea, el clima, ¿no? Y la respuesta es la C, que es verdad la uno y la 3, ¿no? En el lado oriental del país, bueno, el lado oriental es el este, o sea, la selva, las regiones se distinguen por altas lluvias, ya eso está bien, pues. 3, en el flanco occidental, el clima del primer piso andino, o sea, se refiere a la yunga, ¿no? Por ser templado y cálido seco y tiene actividades recreativas, eso, guampanillos y está bien. O sea, ¿y por qué es falso la 2? Dicen la altitudes comprenden 2000, 3500. Las ciudades presentan un clima caracterizado por precipitaciones sólidas. Falso, pues el granizo cae más de 5000, ¿no? Y la 4, la región paralela al mar, tiene en su sector central un cielo cubierto de nubes, denomina estrato, que ocasionan lluvias intensas. En la costa no hay lluvias intensas. Bien, entonces sabemos que hay garúas nomás, ¿no? Entonces, por eso son falsas. Veamos ahora el siguiente tema que es cívica, ¿no? Vamos a compartir ahora cívica, que es otro tema, pues por supuesto, ya es del Estado peruano, y ahí está la diapositiva, y vamos a compartir bueno, voy a ponerlo en grande, ¿no? Bueno, este es otro tema, como ustedes ya saben, pues es un tema ya diferente, es siempre cívica, pero bueno, hay que estudiarlo porque vienen preguntas, pues, ¿no? Y las preguntas acertadas son las que le dan puntos, ¿no? Así que hay que prepararse para todo. Todas las preguntas pueden tener puntos a favor para que ingreses, ¿no? Bien, pero vamos a hablar del Estado, qué es el Estado, cómo se estructura. Cuando la estructura del Estado es cómo se organizan instituciones, por eso también le llaman el aparato estatal, el ejercicio del poder del Estado democrático, etcétera, ¿no? Bueno, el Estado peruano y en general en los estados, ¿no? Como sí mismo se entiende, es la organización jurídica política de una nación. Cuando dice organización jurídica política, en verdad se está refiriendo a la Constitución. O sea, la parte legal que estructura y define al Estado, ¿no? Está en la Constitución. Dice, bueno, pero es la nación, dice, ¿no? Organizada de esta manera. O sea, cuando dice la nación, se está refiriendo a la población, pues, ¿no?
y que esta población está sentada en un territorio, en este caso el territorio peruano, pues, ¿no? Bien, dirigida por un gobierno que sustenta su poder en instituciones, claro. El Estado peruano está representado por el gobierno nacional, ¿no? Y el cuerpo jurídico, que son las normas o leyes, ¿no? Dice que el Perú es democrático, es una república. Hay que recordar que república, la palabra viene del latín, que significa, de los romanos, pues, res significa cosa, publicus, ¿no? Pública, cosa pública, lo cual quiere decir que en la república todos los asuntos políticos son públicos. Que es democrática, que demos también es una palabra griega, democrático, que viene, recuerden, de Atenas. Demos pueblo, kratos poder, gobierno, el gobierno, el poder del pueblo, que es social porque entendemos que el Estado democrático está al servicio de la sociedad. Por eso que, ahora, no siempre el Estado está al servicio de la sociedad, ¿ah? Por si acaso. Por ejemplo, en el caso de Hitler, en Alemania nazi, el Estado no estaba al servicio de la sociedad, era al revés, la sociedad estaba al servicio del Estado, ¿no? Entonces, no siempre es así, pues, ¿no? Em, bueno, pero en el caso de la democracia sí, pues, ¿no? También dice que el Perú es independiente, claro, no tiene, es autónomo, ¿no? No es un solo, es un país autónomo. Es soberano porque el Estado ejerce poder dentro del territorio nacional, ¿no? Hasta las fronteras del Perú. Más allá de las fronteras es otro Estado. El Estado es uno e indivisible. Claro, es un Estado único, unitario. Por lo tanto, el gobierno también es uno solo, pues para un Estado que es uno solo, el gobierno es uno solo. El gobierno nacional es uno unitario, un solo gobierno nacional representativo, porque ha sido elegido, la gente ha elegido al presidente por votación, por eso se llama democracia representativa, ¿no? Lo que hacemos nosotros. Y descentralizado porque quiere tratar de estar presente en todo el territorio nacional, no solo en la capital. Ahora, el poder del Estado viene del pueblo. Bueno, claro, porque el pueblo es el que elige, pues, ¿no? Y con esto de la ilustración, seguramente ustedes se acordarán de la historia universal, se cuestionan las monarquías, ¿no? Viene esto de que el pueblo es soberano, ¿no? El rey no es el soberano, sino el pueblo. Entonces ya cambia la figura. Quienes ejercen poder, bueno, quienes ejercen el poder en el Estado lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y leyes establecen, claro. O sea, uno no puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Uno tiene que hacer lo que está dentro del marco del Estado de Derecho, como le llaman, o el Estado que respeta la ley. Eso le dice en el caso del Estado de Derecho, ¿no? El Estado que se encuentra estructurado y que respeta la ley. Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio del poder, ¿no? Porque el Estado es el que ejerce poder y más bien rebelarse contra el Estado es un acto de sedición o rebelión, como menciona ahí, ¿no? Em, Hay deberes del Estado, acá vamos a verlo, pero primero vamos a ver que la Constitución es la ley máxima, pues. Es el Estado, la Constitución es que regula la estructura del Estado, ¿no? O sea, regula que el Estado tenga la autoridad que tiene y además que tenga el poder que tiene, ¿no? Por lo tanto, el Estado está definido por la Constitución, pero la Constitución es la ley máxima, pues como estamos viendo, ¿no? Así que eso es importante. La Constitución viene a ser la norma máxima legal que tenemos, la ley máxima, y todas las demás leyes son de inferior jerarquía, pues porque la Constitución es la Magna Carta o máxima ley. Entonces, la publicidad, por ejemplo, del conocimiento de la Constitución es esencial para que el Estado tenga una norma legítima, ¿no? O sea, el Estado legítimo es el que respeta la ley, pues, ¿no? Y el gobierno que es elegido para casualmente representar al Estado, em, es un gobierno legítimo, casualmente porque este, definido pues por la Constitución y por las elecciones democráticas
que en el fondo son elecciones que hacemos nosotros para elegir un representante de nuestra voluntad, ¿no? Por eso que en el fondo el que gana las elecciones representa la voluntad de las mayorías que votaron por él, pues por esta persona, ¿no? Y nos representa, esa es la idea, ¿no? Nos representa. Y eso también le da a la democracia la oportunidad de controlar, pues como hemos visto en otras clases, controlar a las autoridades, ¿no? Bueno, tenemos, bueno, no todas, pero la mayoría, ¿no? Tenemos la Constitución, el Tratado de Derechos Humanos, que el Perú es parte, hay leyes, decreto legislativo. Bueno, en este caso los decretos los hace el Poder Ejecutivo, urgencia también ejecutivo. Tratados, ordenanza regional lo hace el gobierno regional, municipal lo hacen los alcaldes. Decretos supremos también, y resoluciones, estas resoluciones ministeriales directorales, esto sí, los ministerios hacen resoluciones, decretos regionales, de alcaldía, que se llaman ordenanzas también, etcétera. Y ahí tenemos los símbolos patrios, el escudo, ahí está el árbol de la quina, pues, ¿no? La cornucopia, los camélidos, ¿no? La bandera nacional, el himno nacional. ¿Cuáles son los deberes del Estado según la Constitución, ¿no? En el artículo 44 lo dice. Ojo, ojo, también hay que mencionar de una vez, creo, que mucha gente se equivoca cuando habla del Estado, porque dicen, por ejemplo, el Estado no hace nada, mucho delincuente, el Estado tiene la culpa, pero no es el Estado, en realidad, el que tiene la culpa es el gobierno que representa al Estado, y ese gobierno lo hemos elegido nosotros, pues. Entonces, el Estado es inocente en realidad, ¿no? Porque el gobierno es el que actúa con el poder representando al Estado. Ahora, una cosa es que tengamos malos gobernantes, como por ejemplo pasa aquí en Perú, ¿no? Que todos están en los últimos años, los últimos 30 años, bueno, todos los presidentes están en la cárcel, creo, o sea, tenemos malos políticos, malos presidentes, pero eso es un problema ya, digamos, digamos, de los políticos que tenemos, ¿no? O sea, tenemos malos políticos, pero el Estado está establecido conforme la Constitución, o sea que el Estado no tiene la culpa. Cuando le roban dinero al Estado, eso lo roban pues los malos políticos que tienen cargos públicos, ¿no? En el gobierno. Bueno, entonces los deberes del Estado que debería hacer cumplir el gobierno, si el gobierno debería eh, seguir tratar de cumplir estos deberes porque representa al Estado. Por ejemplo, Dina está representando al Estado ahorita, Dina Boluarte, ella debería responder sobre esto, ¿no? Defender la soberanía nacional, garantizar la vigencia de los derechos humanos, y ahí vemos que está en falta, pues, ¿no? Por su gobierno del gobierno de Dina, porque hay varios muertos en las marchas. Proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, ahí también está en falta el gobierno, porque no está cumpliendo lo que dice la Constitución, que deberíamos defendernos de todo lo que es la inseguridad que vivimos, ¿no? Actualmente con tantos delincuentes. No está cumpliendo ese deber el gobierno, ¿no? Que representa al Estado. Promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y el desarrollo integral de la nación. Establecer y ejecutar la política de fronteras, ¿no? Promover el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas en concordancia con la política del exterior internacional del Estado, es decir, promover la integración regional, sudamericana, latinoamericana, etcétera. Elementos del Estado, tenemos la nación, el territorio, la nación o población también le dicen, o sea, toda la gente que vive en el Perú, en todas las regiones del Perú, el territorio, que es nuestro territorio que hemos heredado y que está delimitado por las fronteras actualmente, por los tratados limítrofes. El gobierno, que es casualmente actualmente, ahí está la foto de Dina con el primer ministro Arana, ¿no? El gobierno nacional viene a ser ella, que también está, el gobierno está dividido en nacional, regional y gobierno local. Gobierno nacional es el de todo el Perú, pues Dina y pues, los ministros, el Consejo de Ministros. Gobierno regional son los gobernadores de cada región y los gobiernos locales son los alcaldes o municipalidades, ¿no? Que están en las municipalidades de tipo provincial y de tipo distrital, ¿no? Entonces, la soberanía es que el Estado peruano y el gobierno nacional que representa al Estado tienen poder, pues, para ejercer su autoridad dentro del territorio nacional delimitado por la frontera, pues, ¿no?
O sea que pasando la frontera es otro estado, pues, ¿no? O sea, el Estado peruano tiene soberanía y poder dentro del Perú. Elementos del Estado peruano va a explicarse aquí la nación, que es la población, ¿no? O grupo de personas que poseen vínculos comunes, como por ejemplo historia, ¿no? Lengua, etcétera, que se encuentran dentro de un espacio geográfico determinado, o sea, en este caso el Perú, ¿no? Em, bueno, esto va junto con la identidad nacional, pues, ¿no? El sentido de pertenencia a un destino del país, ¿no? Ahora tenemos también el tema de la nación y la nacionalidad peruana, ¿no? O sea, la nacionalidad, por ejemplo, no se pierde, salvo que la persona, el peruano, renuncie expresamente ante autoridad peruana para formalizar su renuncia. Ahora, las personas también, hay peruanos que tienen doble nacionalidad, por ejemplo, Vargas Llosa, ¿no? Tenía nacionalidad peruana y española. Pero cuando estas personas tienen doble nacionalidad, ejercitan sus derechos y obligaciones en la nación donde viven, ¿no? Donde domicilian. O sea, por ejemplo, Vargas Llosa vivía en España, tenía que ejercer la obligación de respetar las leyes de España, pues, ¿no? Bueno, eh, la nacionalidad se puede obtener cuando por nacimiento, o sea, las personas que nacen en el territorio nacional tienen derecho a ser nacionalidad peruana, ¿no? O los menores de edad sin padres conocidos también que residen en el territorio, ya el jurado, el registro, el RENIEC, que es el registro de identificación de Estado Civil, ellos formalizan, pues, ¿no? Su partida, nacimiento, regularizan, pues, su identidad, ¿no? El DNI de menores, todo eso. Los nacidos en territorio extranjero también pueden ser peruanos, ¿no? Eh, o también de hijos o de padre o madre peruanos que han nacido de nacimiento, por ejemplo, pero que nacieron en Argentina, puedo decir, pero sus padres son peruanos, y su hijo, y ellos quieren que su hijo, a pesar de nacer en Argentina, quieren que siga siendo peruano, o que sea peruano, entonces lo inscriben en el registro correspondiente de la Embajada de Perú, ¿no? En Argentina, por ejemplo. O también hay peruanos de nacionalidad peruana por naturalización, le dicen, cuando a los extranjeros que viven en Perú, pero quieren ser peruanos, expresan su voluntad, pero cumpliendo requisitos, ¿no? Por ejemplo, los requisitos son, pues, que tienen que vivir en el Perú 2 años consecutivos, por lo menos, y ejercer, una profesión, arte o actividad económica. También tienen que ser personas extranjeras que no tienen antecedentes penales, o sea, quiere decir que tienen buena conducta, solvencia moral. Y también, por supuesto, puede ser que el gobierno a veces le confiere el honor de la nacionalidad peruana a algunos extranjeros que están años aquí y que han hecho labor por el Perú, por ejemplo, académicos, ¿no? Hay historiadores, arqueólogos que han investigado el Perú muchos años y han publicado cosas académicas de sus investigaciones sobre el Perú, han contribuido a conocer la historia del Perú. Y a veces el Estado, el gobierno les puede dar esta nacionalidad peruana, ¿no? Como por reconocimiento y agradecimiento. Son los que extranjeros que también les llaman peruanistas, ¿no? Peruanistas. También se puede ser peruano por opción, es decir, cuando los extranjeros que viven en el Perú, pero que tengan un hijo en el Perú o vienen con su hijo que tiene 5 años y que cuando crece ese niño y sigue viviendo en Perú, tiene mayoría de edad, ya tiene, ahí puede manifestar su voluntad de ser peruano, ¿no? Por todos los años que está viviendo. O los extranjeros que viven por 2 años, como visto, mínimo en el Perú hemos dicho, y que también se casan en matrimonio con peruano o con peruana, ¿no? También pueden adquirir la nacionalidad. El otro elemento del Estado es el territorio, que hemos visto que es el medio geográfico o la extensión geográfica, sobre la cual el Estado, por supuesto, ejerce soberanía, poder, autoridad y jurisdicción, es decir, establece leyes también, ¿no? De manejo del territorio, pues, ¿no? El Estado es el dueño, pues, del patrimonio natural, cultural, etcétera, ¿no? O sea, tiene soberanía sobre el territorio. Se considera que el territorio es inalienable, inviolable, según la Constitución. Esto de inalienable es que no se puede vender, por ejemplo, ¿no? Eso también es un artículo que está en las constituciones anteriores del Perú, hasta del siglo XIX. Esa es una
digamos, un artículo que utilizó, por ejemplo, en la guerra con Chile. ¿Se acuerdan ustedes en la guerra con Chile? El ejército chileno ocupa la ciudad de Lima, pues, cuando gana la batalla de Miraflores, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando ingresan los chilenos a la ciudad de Lima? No encuentran a nadie, a ningún presidente, pues no es que Piero les había ido a Arequipa, Cáceres se había ido a la sierra, no encuentran ninguna autoridad que les firme la rendición del Perú, ¿no? Por eso que los chilenos se quedan como 3 años en Lima buscando, pues, un presidente que les firme, ¿no? La rendición y la entrega de territorios que ellos querían, sobre todo. O sea, la cesión de territorios que habían ganado con la guerra, pues, ¿no? Tarapacá, y quedaba pendiente el tema de Arica y Tacna, ¿no? Entonces, García Calderón, que era un abogado de la político, digamos, de la época, es nombrado por los chilenos presidente, ¿no? Casualmente lo nombran para que García Calderón firme pues la rendición y la cesión de territorios. Pero García, Calderón, cuando le dicen los chilenos que ya es reconocido como presidente firme, la rendición y esto, lo demás, García dice, no puedo entregar territorios porque la Constitución me lo prohíbe, ¿no? O sea, el territorio es inalienable, ¿no? Entonces, los chilenos se molestan y lo mandan preso a Santiago de Chile, pues a García Calderón, ¿no? Bueno, por eso es parte de lo que demuestra que lo que la Constitución dice, ¿no? Que por la ley, que es la Constitución, el territorio es inviolable e inalienable. Bueno, la autoridad del Estado en el territorio comprende su autoridad en el suelo, subsuelo, dominio marítimo hasta las 200 millas, como estableció Bustamante Rivera en el 47, y el espacio aéreo que cubre todo esto, ¿no? Otro elemento del Estado es el gobierno, que es todas las entidades, todas las personas que trabajan en las instituciones públicas o del Estado y que sirven para administrar y dirigir pues al Estado y representar los intereses y la autoridad del Estado, ¿no? Por medio del gobierno, como dije. A través del gobierno, entonces el Estado se ejerce la soberanía del Estado. Existen tres niveles de gobierno, hemos dicho, ya más adelantamos, gobierno nacional, regional y local. El gobierno también es unitario porque es un solo Estado, es representativo porque ha sido elegido por elecciones democráticas, por eso que le llaman representativo, y descentralizado porque busca estar presente en todo el territorio peruano, y se organiza según el principio de separación de poderes. Eso viene de la Ilustración, se acordarán. Montesquieu hablaba pues de la separación de poderes. Y por eso que existen estos tres poderes del Estado ejecutivo o el gobierno nacional, el legislativo que está en el Congreso y el Poder Judicial que es el que administra justicia, ¿no? A través de las instituciones del Poder Judicial. Estos tres poderes supuestamente se deben equilibrar, ¿no? O sea, para que ninguno abuse sobre el otro y la idea es que se autocontrolen, ¿no? La soberanía es, hemos mencionado, la capacidad de ejercer poder que tiene, ¿no? El Estado dentro de un determinado territorio sin aceptar subordinarse a otros estados. O sea, es el poder del Estado peruano mediante su gobierno nacional, en la autoridad sobre todo el Perú, ¿no? Otros aspectos que tiene el Estado peruano es que se reconoce eh, que son idiomas oficiales en el Perú, como el Perú es un país, ya hemos visto, multilingüístico, ¿no? Entonces no solo se reconoce el castellano, sino también idiomas como el quechua, el aymara y otras lenguas nativas de la selva, ¿no? Según la ley, quiere decir de que este, todas estas lenguas son válidas, reconocidas por el Estado como lenguas peruanas del Perú, oficiales, ¿no? Eso también es interesante porque, por ejemplo, no sé, les comenté que en San Marcos, en lingüística, que es la Facultad de Letras, es la Escuela de Lingüística, hace un par de años nomás, hace poco, se sustentó una tesis de doctorado en lingüística que fue escrita por la tesista completamente en quechua, la tesis, ¿no? Fue escrita en quechua y fue sustentada en quechua. Eso marcó un hito, ¿no? En la historia, digamos, porque nunca se había en una universidad del Perú sustentado una tesis hablándola y escribiéndola en quechua, ¿no? Lo cual está bien, pues, porque son idiomas oficiales. Entonces, eso es como que ya va marcando ya la apertura de las instituciones
a poner en la práctica lo que dice la Constitución, ¿no? Que son lenguas oficiales, idiomas oficiales. O sea, que tienen el mismo derecho a sustentar en Aymara, en Shipibo, etcétera, ¿no? O sea, son lenguas del Perú, pues. Bueno, también tenemos que en el caso del Estado peruano, tenemos lo que llama el sistema de defensa jurídica del Estado, ¿no? Es decir, que el Estado también tiene que tener a alguien que lo defienda en los juicios, o sea, los abogados del Estado en los juicios vienen a ser los procuradores públicos. ¿Por qué digo abogado del Estado, no? Porque, por ejemplo, en el caso de robos que hay de empresas, por ejemplo, Odebrecht, por ejemplo, que es una empresa brasileña, que se alió con Ollanta Humala, Nadine Heredia, pues para robar dinero al Estado. Después, por eso que se hizo un juicio contra Nadine y Odebrecht, sobre todo un juicio para ver el problema del robo que había habido por corrupción, ¿no? Pero quienes participan saben que en un debido proceso tiene que haber juez, fiscales y abogados que defienden a la víctima, pues, ¿no? En este caso, la víctima era el Estado peruano, porque le habían robado, pues, ¿no? Así que quien representa en el juicio al Estado, los intereses del Estado es el procurador público, ¿no? Entonces, la defensa jurídica de los intereses del Estado está a cargo de los llamados procuradores públicos, ¿no? Quienes coordinan, evalúan en el denominado Procuraduría General del Estado, la cual tiene su estructura orgánica establecida por la Constitución. Y tenemos el Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado, ¿no? Que son, como vuelvo a repetir, los abogados del Estado. Y tienen funciones, ¿no? Por ejemplo, para elegir al Procurador General, o sea, el que tiene este cargo aquí, tiene que ser designado, es un cargo de confianza en realidad, ¿no? Porque es un cargo designado por el presidente de la República a propuesta del ministro de Justicia y Derechos Humanos. O sea que según esto se elige al Procurador General. Y la Procuraduría General tiene funciones, por ejemplo, promover, garantizar el ejercicio de la defensa y representación jurídica del Estado, a fin de proteger los intereses del Estado, proponer políticas públicas en materia de defensa jurídica del Estado, promover la solución de conflictos o controversias cuando estos conflictos generan un menoscabo o afectación a los intereses del Estado y pueden coordinar con entidades del sector público. También tiene función de coordinar, analizar con entidades de administración pública, o sea, el Estado, la viabilidad y la conveniencia en el sentido de evaluar costo-beneficio, si es que vale la pena ir a un juicio o si más conviene, son una solución negociada, amistosa, ¿no? De los problemas para que no se judicialicen y así se pueda resolver el problema, ¿no? Como decir la negociación, ¿se acuerdan? La mediación, etcétera. Coadyuvar con los mecanismos de cooperación para lograr localizar y recuperar efectos, bienes, instrumentos, ganancias, procedencia de actividades ilícitas, ¿no? O sea, de lo que han robado el Estado, hay que tratar de recuperar algo, eso, dinero, ¿no? Y cuando éstas se encuentran incluso fuera del Perú, o sea, como el caso de Odebrecht, que se ha llevado dinero del Estado peruano a Brasil, pues, ¿no? Entonces, también los procuradores tratan, pues, de gestionar, ¿no? Que se pueda recuperar. Cuando ya se ha hecho un juicio, se ha comprobado que ha habido delitos, pues, ¿no? Y que la compañía está también cometió delitos, ¿no? Contra el Perú, me refiero, ¿no? Bien, mm, en los poderes del Estado ya vemos que se dividen en poder legislativo, ejecutivo, judicial. Em, el legislativo, pues, reside en el Congreso, pues, ¿no? El ejecutivo, ya sabemos, el gobierno, pues, el Palacio de Gobierno, ¿no? Y judicial, todas las instituciones del Poder Judicial, ¿no? La Corte Suprema, etcétera. El legislativo se divide, pues, en su máxima asamblea, que están todos los congresistas, tienen que asistir para tomar decisiones en temas de interés nacional. Eso le llaman el Pleno del Congreso. Tenemos el Consejo Directivo, la Presidencia del Congreso, Mesa Directiva del Congreso, las comisiones que son las que trabajan temas de interés nacional. Por ejemplo, Comisión de Educación, Comisión de Economía, así, ¿no? Oficialía Mayor. Presidencia de la República, en el Ejecutivo está el presidente, o sea, Dina, pues, ¿no? La presidencia del Consejo de Ministros, o sea, Arana. El Consejo de Ministros conformado por todos los ministros de todos los ministerios que existen en el Estado peruano.
Y los ministros, pues, ¿no? Los ministros que están en cada cartera del Estado o ministerio, ¿no? El Poder Judicial se divide en la institución máxima a la más básica, ¿no? La Corte Suprema es la máxima autoridad del Poder Judicial, de ahí viene la Corte. Esto es orden jerárquico, ¿ya? La Corte Superior de Justicia, los juzgados especializados, juzgado de paz letrado que están en los distritos. O sea, hay un paz letrado de Breña, un paz letrado de Miraflores, un paz letrado de Chorrillos, así, ¿no? Y juzgados de paz, que son los que no son abogados, ¿no? Ni son jueces en verdad, porque del paz letrado hasta la Corte Suprema son abogados, gente preparada. Incluso en el caso de los jueces y fiscales son elegidos por la Junta Nacional de Justicia mediante concurso de méritos público, ¿no? Pero en el caso de los paz, de juzgados de paz no son abogados, son representantes de las comunidades, por ejemplo, andinas o nativas que eligen por votación, esta gente de la comunidad, por elección y votación, eligen de entre la gente de su propio pueblo, ¿no? Eligen a un juez de paz, ¿no? Viene a cumplir las funciones de, eh, este, como un conciliador, ¿no? Así como un conciliador, tiene estas funciones, ¿no? Bueno, lo que es interesante es esto, los órganos constitucionales autónomos, por ejemplo, que ven acá a la izquierda, estos de acá fueron establecidos a partir de la actual Constitución del año 1993. Es decir, en la anterior Constitución, que es la del año 1979. Ahí no hay órganos constitucionales autónomos en esa Constitución, solamente se establecieron a partir de la actual, ¿no? El año 93. Ahora, estos órganos autónomos constitucionales no es que sean del todo, pues, ajenos, ¿no? Sino son como, cada uno de estos tiene funciones que son como funciones complementarias y que ayudan al cumplimiento de los poderes del Estado, ¿no? Entonces, estos órganos constitucionales tienen su personal que trabaja ahí, que eso también es sector público. Y, por ejemplo, en el caso de un tema importante, ¿no? Como es las elecciones, eso está a cargo del sistema electoral, que es cuando trabajan en conjunto el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales OMPE y el Registro Nacional de Identificación de Estado Civil RENIEC. Estos tres trabajan en conjunto para, por ejemplo, organizar elecciones, ¿no? Como la que va a ser el próximo año para elegir presidente, ¿no? Y congresistas. También tenemos otro órgano autónomo, la Junta Nacional de Justicia, que son los que por concurso público de méritos este, establecen quiénes son los que ganan puestos de jueces en el Poder Judicial y fiscales en el Ministerio Público, porque los fiscales son del Ministerio Público, no son del Poder Judicial, por si acaso. Y el Tribunal Constitucional, que es donde están estos magistrados, que son los que evalúan que ninguna ley contradiga o contravenga a la Constitución. O sea, ninguna ley inferior puede contradecir lo que dice la Constitución. Si hay una discusión de una ley y se pretende esclarecer si esa nueva ley está en falta con la Constitución, entonces quien decide eso, revisando, por supuesto, evaluando, es el Tribunal Constitucional, ¿no? Y el Ministerio Público es donde trabajan los fiscales, pues, ¿no? Los fiscales, ¿no? El defensor del pueblo es un cargo, también una institución donde se elige al representante, el Congreso, etcétera, donde se encarga pues de orientar, de defender y orientar las garantías y derechos ciudadanos, ¿no? Las garantías constitucionales y derechos ciudadanos. La Contraloría General de la República se encarga pues de preservar, de cautelar el dinero del ahorro, digamos, no el dinero, perdón, el dinero del Estado, o sea, la Contraloría hacen auditorías como contabilidad, pues, ¿no? En las instituciones del Estado para constatar el buen uso del recurso o dinero del Estado. No solo el dinero, sino los recursos también del Estado. O sea, la Contraloría está como vigilando, ¿no? A las instituciones del Estado a ver si aplican bien el gasto del presupuesto de la República que corresponde a estas instituciones del Estado, ¿no? El Banco Central de Reserva, ya su nombre lo dice,
Se encarga básicamente de las reservas del dinero del Estado y de administrar las reservas del Estado y también de emitir billetes y monedas, ¿no? Que es lo que más vemos nosotros, ¿no? Los ciudadanos. Y tenemos el otro, el último es la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, que esta institución del Estado, este órgano autónomo, constitucional autónomo, se encarga pues de controlar a todas las entidades financieras que operan con dinero del público o con el ahorro público. Y entonces la superintendencia vigila de que no vaya a haber quiebras o peligro de que se pierda el ahorro del público que puede estar en una financiera, en una caja de ahorros, etcétera, ¿no? Entonces ellos supervisan para que no se vaya a perder el ahorro público, ¿no? También y también las AFP, como ven, esta aseguradora de fondo privado de pensiones, y también tiene una unidad de inteligencia financiera. ¿A qué significa eso? Que también puede detectar dinero que puede sospecharse es dinero mal habido, o sea, lo que se llama lavado de activos, ¿no? Cuando la delincuencia, este, por ejemplo, el narcotráfico, ¿no? Establece, pues, quiere ingresar su dinero delincuencial, o sea, dinero del delito, en el mercado nacional, ¿no? El gobierno regional se divide en Consejo Regional, Gobernación Regional y Consejo de Coordinación Regional. Y gobierno local son los alcaldes que están en las municipalidades tanto provinciales como alcaldes de municipalidad distrital, ¿no? Y ambas se dividen en estructura en consejo municipal, alcaldía y empresas municipales. El Estado democrático de derecho se refiere a que el de Estado respeta la ley y está establecido por la ley, por la Constitución. Y la democracia se entiende que es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo, es decir, le cautela el derecho al pueblo a elegir y controlar sus gobernantes. Y también se entiende que la democracia es una forma de gobierno en la cual las decisiones son tomadas por el pueblo, pues, ¿no? Y estas decisiones son a través de la participación directa, por ejemplo, en las elecciones municipales o integrando alguna de las formas de participación ciudadana, o indirecta que también le confiere legitimidad al representante. Por ejemplo, elegimos a un presidente que nos represente, ¿no? Esa es la idea, por eso le dicen democracia representativa, ¿no? Directa es cuando ejerces tu voto y el resultado es que tenemos políticos que asumen los cargos públicos y que supuestamente nos representan o han sido elegidos para representarnos, ¿no? Y la democracia también se reconoce que es una forma de reconocer que la comunidad internacional considera que la democracia es lo más factible, lo más aplicable, porque responde a los intereses ciudadanos respetando los derechos humanos, ¿no? Sobre todo. Entonces la democracia es este sistema político en el fondo que establece formas de gobierno que están al servicio de la sociedad, ¿no? O sea, se entiende que el Estado democrático es el que está al servicio de la sociedad. Y también tenemos situaciones, Estado de Derecho, ya hemos dicho, em, el Estado donde los derechos y las libertades fundamentales son incorporados en el orden jurídico, ¿no? O sea, el orden jurídico se refiere a la Constitución, o sea, en la Constitución está establecido, escrito, mejor dicho, escrito, los derechos y las libertades, ¿no? De los ciudadanos y también la organización del Estado. Y donde las personas, en la Constitución, las instituciones públicas y privadas y el propio Estado, están sometidos pues a la ley máxima, ¿no? Que se encuentra en la Carta Magna o la Constitución Política del Perú. O sea, el Estado de Derecho es el Estado que obedece la ley, mejor dicho, y que hace que impere la ley, ¿no? Hace que se respete la ley. Algunos principios del Estado de Derecho son el imperio de la ley, la división e independencia de los poderes del Estado, ¿no? Legislativo, ejecutivo, judicial, la legalidad de la administración pública, es decir, de que se actúa de acuerdo a la ley y el control, y es suficiente si es de acuerdo a la ley y el control judicial, protección y garantía de los derechos y libertades fundamentales que constituyen la razón de ser del Estado de Derecho, pues, ¿no?
Entonces, eso se entiende por el Estado de Derecho, ¿no? El Estado cuyas instituciones y aparato estatal se basa en el respeto y cumplimiento de la ley que está escrita en la Carta Magna o la Constitución. Puede haber casos también donde se den situaciones en que haya transgresiones o violación al Estado de Derecho, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente que no obedece la ley se llaman transgresores de la ley. Entonces, todas estas acciones que desconocen, se rebelan ante la ley, se encaminan a destruir la organización del Estado, a debilitar la autoridad del Estado expresada en el gobierno nacional, ¿no? La norma jurídica suprema que rige el Estado es la Constitución Política del Perú. Y si algunos personajes, ciudadanos, actúan de tal manera que vulneran, violan la ley, o funcionarios del Estado también que violentan el Estado de Derecho, o sea, no cumplen la ley, son pues casos como la violencia y la delincuencia, ¿no? O sea, por ejemplo, la violencia social como que se expresa mucho en el crimen que vemos organizado, ¿no? Los delincuentes que disparan, atacan a gente, ¿no? Extorsionan, todo eso está en contra de la ley, pues transgreden la ley. Y también la corrupción es una manera de transgredir la ley porque son actos delictivos, ¿no? Actos delincuenciales, robar al Estado. O también se consideran violencia o Estado, transgresión de la ley cuando se dan casos de rebelión o sedición contra el Estado. Por ejemplo, esto lo han acusado a Castillo, ¿no? Cuando dio su mensaje que se cierre el Congreso, pero nunca nadie hizo nada. Pero por el mensaje que tiene ese comunicado es que le han declarado, o lo están acusando, todavía no lo declaran, de acto de sedición o rebelión contra el Estado. Bueno, eso está en discusión, está ahí en el juicio, ¿no? Y también, si se comete el caso de un golpe de Estado, o sea, un gobierno que usurpa al gobierno que ha sido elegido democráticamente, o sea, un golpe de Estado, entonces se considera un gobierno que ha tomado el poder violentamente o la fuerza, ¿no? O por imposición de fuerza, lo cual hace que sea una dictadura o un gobierno de facto, ¿no? De hecho. Entonces el pueblo, según la Constitución, tiene el derecho de insurgencia, o sea, de rebelarse o de desconocer cualquier acto que haga este gobierno usurpador. Este mecanismo está en en la Constitución, en el artículo 46, donde reconoce expresamente que la población civil tiene el derecho de defender la Constitución y de declararse insurgente ante este gobierno usurpador, ¿no? Entonces, este mecanismo también legitima el desconocer los actos de este gobierno usurpador o de considerar, como dice la Constitución, nulos los actos de este gobierno, digamos, de facto o usurpador, ¿no? De tal manera de que ya la Constitución prevé estas situaciones, ¿no? Por eso que se consideran nulos los actos en el caso del derecho de insurgencia, ¿no? Nadie le debe obediencia a un gobierno usurpador, dice el artículo 46, ¿no? Ni a quien tampoco le deben obediencia ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución, pues, ¿no? Y las leyes. Entonces, también se considera que por más que estén en el poder de manera dictatorial o usurpando el poder por la fuerza, todos sus actos son nulos, ¿no? O sea, no tienen validez porque tienen cargos que han sido usurpados, ¿no? Y estos movimientos de insurgencia pueden ser, pues, asumidos por la población civil o los militares o grupos sindicales, ¿no? Bien, ahí tienen entonces, las claves, por favor, copien. El uno es la A de avión, 2D de día, 3D de día y 4E de esperanza. Este, Eh, copien, por favor, porque ya no va a alcanzar el tiempo, creo, de responder, pero voy a ponerlo aquí, también lo pueden ver, ¿no? Eh, la 1A, 2D de día, la uno es A de avión, ¿no? 1A de avión, 2D de día, 3D de día y 4E de esperanza, ¿no?
Bien, entonces, bueno, ya nos quedan medio minuto, creo. En todo caso, si hay alguna pregunta, la siguiente clase lo podemos atender con, si hay tiempo, con más tranquilidad, ¿no? Bueno, entonces, espero que hayan copiado. Voy a dejar de compartir y bueno, me despido para, como siempre, deseándoles lo mejor y que sean bendecidos por Dios, ¿no? Como corresponde, según los que somos creyentes, ¿no? Cuídense mucho, chicos. Hasta la próxima. Ese